Bien, vamos a estudiar ahora la fuerza magnética que aparece entre dos corrientes rectilíneas indefinidas, es decir, de longitud indefinida. Tenemos aquí un hilo conductor por el que circula una intensidad de corriente y aquí tenemos otro hilo conductor por el que circula una intensidad de corriente. Vamos a estudiar qué fuerzas aparecen entre ellas, ¿vale? Es decir, dados dos conductores rectilíneos y paralelos, como son y este, conductor 1, conductor 2, por los que circulan las corrientes I sub 1 e I sub 2, es decir, por aquí circula una intensidad de corriente I sub 1, y por aquí circula una intensidad de corriente I sub 2. Estudiaremos primero el caso en que las dos tienen el mismo sentido y luego veremos este otro caso, el caso B, en que una tiene un sentido distinto, un sentido contrario. I sub 1 es de sentido contrario a I sub 2, pero empezaremos con el caso en el que las dos intensidades tienen el mismo sentido. ¿De acuerdo? Caso A y en sentido contrario caso B. Bueno, pues veamos. El conductor 1 crea en este punto O sub 2, es decir, el conductor 2, un campo magnético que vamos a llamar B sub 1. ¿Cómo va a ser ese campo magnético? Bueno, pues vamos a ver, la dirección sabemos que es como tangente a la circunferencia, que tiene centro aquí y distancia, esta distancia B, ¿vale? Esta sería, ¿de acuerdo? Tiene que ser tangente a esta circunferencia, con centro en os 1 y radio D. Bien, ¿sentido cuál? El que haga que la intensidad vaya hacia arriba, es decir, que B 1 tiene que ir hacia allá, hacia la derecha, ¿vale? Es decir, que esta intensidad de corriente crea en U2 un campo magnético que va a ser tangente a esta circunferencia, que no la hemos dibujado, pero que estamos viendo el trazo de radio D, y falta por determinar el módulo. El módulo de B1 lo conocemos ya y va a ser mu sub 0 por la intensidad 2 partido 2 pi r. En este caso la distancia entre este punto y este es decir, que el campo B1 aquí creado va a tener de módulo mu sub 0 y sub 1 2 pi d. Acuérdense, el campo magnético que creaba una corriente rectilínea era mu I partido 2 pi r. En este caso la intensidad vale 1 y sub 1 y la distancia es d. Análogamente, pues ya podemos ver que esta línea conductora, este hilo conductor, va a crear aquí también un campo magnético que va a ser como tangente a esta circunferencia, es decir, va a ir dirigido hacia afuera, y cuyo módulo ¿cuánto va a ser? Pues va a ser mu sub 0 y sub 2, 2 pi d, es decir, por consideraciones de simetría. Este será aquí el campo B sub 1 con esta dirección y sentido, y aquí el campo va a ser B sub 2 por esta dirección, que es como tangente a esta circunferencia, con este sentido. El sentido tiene el de avance de un sacacorcho, que haga que esta intensidad vaya hacia arriba, y el módulo va a ser ¿quién? Mu sub 0, pero ahora en vez de I sub 1 pondremos aquí ¿quién? I sub 2, 2 pi d. Bien, bueno, pues ya tenemos determinado el valor de B sub 1, el campo que me crea este conductor aquí y el campo que me crea este conductor aquí. Vamos a centrarnos de momento en la parte de la derecha. Sabemos que tenemos aquí un campo magnético B, sabemos que tenemos aquí una intensidad de corriente y sabemos que entre esos dos, porque lo acabamos de ver, hay una fuerza. Quiero decir, cuando un hilo conductor rectilíneo, está inmerso en un campo magnético, aparece una fuerza que, como hemos visto, es I L vectorial por B, ¿de acuerdo? I L por B, que nos recordaba mucho, para acordarnos, como regla mnemotécnica, a F igual a QVB. Entonces, como tengo aquí una intensidad de corriente y aquí tengo un campo magnético, va a aparecer una fuerza que va a ser el avance de llevar I sobre B por el camino más corto, es decir, este. Y si yo llevo I sobre B por el camino más corto, ¿qué es lo que haría mi sacacorcho?
mi tornillo, ¿qué es lo que haría? Pues venir hacia acá. Es decir, tenemos una fuerza 1, 2 que está dirigida hacia dónde, hacia acá. Es decir, que consecuencia de que por aquí circula una corriente eléctrica que me crea aquí un campo magnético, sobre este hilo conductor va a aparecer una fuerza hacia acá. Es decir, esta dirigida hacia acá, es decir, se atrae. ¿Cómo va a ser F sub 2, 1? Bueno, pues voy a hacer un razonamiento idéntico, pero ya sé algo. Por la tercera ley de Newton, o sea, ahora podemos seguir dos caminos distintos. Uno, yo creo que es más fácil. La tercera ley de Newton, a toda fuerza de acción corresponde a otra de reacción de igual módulo de dirección y sentido contrario. Es decir, si este ejerce una fuerza sobre este ejerce una fuerza sobre aquí, sobre este, de igual módulo de dirección y sentido contrario. No obstante, vamos a verlo. Este es sería la forma fácil, o la forma con un poco de vista, pero vamos a ver el otro procedimiento. Este hilo conductor me crea aquí un campo B, y este campo B sub 2 va a ser mu sub 0 y sub 2, en vez de I sub 1, 2 pi d, porque la distancia sigue siendo d. Aquí tengo un campo magnético, tengo una corriente rectilínea, entonces un campo magnético y una corriente rectilínea e inmersa en ese campo magnético, yo sé que va a haber una fuerza. Esa fuerza sobre ese elemento de corriente sabemos que es fuerza igual a I L por B. Entonces, si yo llevo la intensidad sobre B por el camino más corto, es decir, así, ¿qué es lo que haría el sacacorcho? El sacacorcho giraría, avanzaría hacia acá, es decir, me aparecería una fuerza F sub 2, 1. ¿Y cuánto va a ser F sub 2, 1 en módulo? Pues va a ser I L por B. Bien, una vez que está ya planteado esto, vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces, el conductor 1 crea en el punto O sub 2 un campo magnético B sub 1, que va a ser mu sub 0 I sub 1, 2 pi, partido por B, 2 pi D. Debido a este campo magnético, aparece en el conductor 2 de la longitud L una fuerza que va a ser I sub 2 por L por B sub 1. Recordemos que la expresión de la fuerza era fuerza como vector es igual a I L por B. ¿Cuánto vale la intensidad en este conductor? I sub 2. ¿Cuánto vale el campo aquí? B sub 1. B sub 1 es el campo que crea este aquí, ¿vale? Y L es la longitud. Bueno, el sentido de la fuerza ya sabemos que es el de avance del sacacorcho, cuando llevamos I sub 2, en este caso, sobre B sub 1 por el camino más corto, es decir, que sería hacia la izquierda, ¿vale? Podemos ver que al invertirse el sentido de la corriente I sub 2, en el caso B, si queremos, en el caso B, pues la fuerza va a ir hacia donde ahora, en el sentido contrario, es decir, que cuando estoy del caso B, muy fácil, porque va a ser todo idéntico, pero esta fuerza va a ir hacia donde ahora, hacia afuera, en vez de ir hacia adentro, porque si yo llevo I sobre B por el camino más corto, no olvidemos, esto llegaría hasta aquí, tendría que hacer esto, I sobre B por el camino más corto. Este es el camino más corto, este de aquí. Y entonces, si yo llevo I sobre B por el camino más corto, la fuerza me iría hacia afuera. Vale. Bien, por el mismo razonamiento, el conductor 2 crea en el punto O sub 1 un campo magnético, es decir, aquí se crea un campo magnético B sub 2 que va a valer ¿cuánto? Mu sub 0 y sub 2, 2 pi d, por el razonamiento idéntico. Bien, aquí lo tenemos, mu sub 0 y sub 2, 2 pi d. Debido a este campo magnético, va a aparecer una fuerza también sobre este elemento de corriente. Y esa fuerza, ¿cuánto va a valer? Pues esa fuerza, perdón, va a ser I sub 1 por L por B sub 2. I sub 1 por L por B sub 2. Sustituyendo en la fuerza los valores de B sub 1 y B sub 2 respectivamente, tendremos que F sub 1 es igual a F sub 2, es igual a ¿quién? A mu sub 0 partido 2 pi, I sub 1 y sub 2 de L. Hombre, natural. ¿Por qué? Porque por la tercera, se tiene que cumplir la tercera ley de Newton. Y por la tercera ley de Newton sabemos que cuando dos cuerpos interactúan lo hacen con fuerza idéntica en módulo de dirección y sentido contrario. Los módulos tienen que ser como idénticos, porque si no, no se estaría cumpliendo la tercera ley de Newton. Bueno, si hacemos,
que la unidad de longitud, si lo calculamos esto para 1 metro, aquí tendríamos que poner 1 metro, me quedaría esta fuerza. Es decir, que fuerza es mu sub 0, 2pi, i sub 1, i sub 2 partido por d. Y esa es la fuerza por unidad de longitud. Es decir, que cuando dos hilos conductores están en proximidades y circulan corriente i sub 1, i sub 2, aparecen fuerzas entre ellas que van a venir dados por esta expresión si la longitud es L y por esta expresión si la longitud es 1 metro, o bien esta fuerza por unidad de longitud en cada metro. Por tanto, dos corrientes rectilíneas y paralelas del mismo sentido se atraen y de sentido contrario se repelen. Bien, esta fórmula de aquí, o bien esta, lo mismo me da, nos va a permitir definir la intensidad de otra manera. La definición de la unidad de intensidad en el sistema internacional. En la 11 Conferencia General de Peso y Medida decidió en 1960 adoptar el amperio, cuyo símbolo es A, como la unidad magnitud fundamental del sistema internacional de unidades. Bien, inicialmente el amperio se puede definir como un coulombio partido por un segundo, como la cantidad de carga que atraviesa una sección, carga partido por tiempo, la carga en que se mide en coulombio y el tiempo en que se mide el sistema internacional en segundos. Luego, una posible definición de amperio sería la carga que se atraviesa en un segundo. Es decir, coulombio partido por segundo, un amperio. Un coulombio partido por un segundo, un amperio. Sin embargo, la definición de fuerzas que hemos visto en el ejercicio anterior aquí me permite definir las intensidades de otra manera. Veámoslo. Si yo a L le doy el valor 1 y a la distancia le doy el valor 1, pues me queda lo siguiente. Si la ecuación anterior, que hemos dicho, hacemos que la distancia sea igual a 1 metro y las intensidades sean igual a 1 amperio, y su 1 y su 2 son igual a amperio, resulta que la fuerza es 2 por 10 elevado a menos 7 newton. De aquí se define el amperio. Un amperio es la intensidad de corriente que, circulando por dos conductores rectilíneos y paralelos de longitud indefinida y sección despreciable, puesto en el vacío, para que la mu sub 0 valga, para que la mu sea la del vacío, puesto en el vacío a la distancia de 2 metros, produce en cada conductor una fuerza de 2 por 10 elevado a menos 7 newton. Es decir, me fijo aquí, ya voy a la expresión anterior, mu sub 0 es la del vacío, 2pi es una constante, y su 1 y su 2 hago que valgan 1, la distancia hago que valga 1, y o bien uso esta fórmula o bien esta otra por unidad de longitud, ¿vale? Entonces repetimos, de aquí se define el amperio como la intensidad de corriente que, circulando por dos conductores rectilíneos y paralelos de longitud indefinida y sección despreciable, puesto en el vacío a la distancia de 1 metro, produce en cada conductor una fuerza de 2 por 10 elevado a 7 newton por metro de longitud. Aquí estaríamos usando esta expresión de aquí, ¿vale? Muy bien, pues esa sería una definición alternativa del amperio como unidad fundamental del sistema internacional, pero no como coulombio partido segundo, sino como en función de las fuerzas que aparecen entre dos líneas de corriente. Bien, solamente decir una cosa, fijarnos que si las dos intensidades de corriente son del mismo sentido, se atraen, y si son de sentido contrario, las fuerzas son de repulsión, es decir, estos dos hilos conductores se atraerían y estos dos hilos conductores se repelerían, ¿de acuerdo? Bien, más adelante veremos, o en el próximo capítulo veremos la inducción electromagnética, ley de Lenz-Faraday.